Bueno, pues vamos a presentar el tema conceptos básicos de nutrición. Es el tema 1.1 de la unidad número 1 de la asignatura Bases de la Nutrición de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Una de las cosas más importantes en términos de conceptos básicos es poder emplear correctamente cada uno de estos términos. Hay un mal uso de los términos, no solamente en la población general, sino también en el personal de salud. Y ese mal uso confunde y no permite dar mensajes adecuados. El primer gran concepto es alimentación. A pesar de que es la nutrición lo que nos convoca, no se podría pensar que existe nutrición sin la alimentación. La alimentación, de acuerdo a la Real Academia Española, es la acción y efecto de alimentar o alimentarse. En nutrición empleamos el término alimentación como el acto voluntario de consumir alimentos. Es voluntaria la alimentación, involucra la adquisición de alimentos, involucra la selección, la preparación del alimento, la presentación de los platillos y el consumo. Todos estos elementos son voluntarios. Consumir alimentos, por lo tanto, es completamente a voluntad de un individuo. Sin embargo, ese acto que aparentemente es voluntario está influido todo el tiempo por factores biológicos, psicológicos y sociales. Los factores biológicos son principalmente patológicos los que influyen ese acto voluntario. Si un individuo tiene una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, el consumo de lácteos o de leche entera va a estar condicionado, por lo tanto, por esa patología. Y el sujeto, por lo tanto, consumirá alimentos lácteos solo si no tienen lactosa. Entonces ya lo voluntario está condicionado por un factor biológico, como el del ejemplo, que es patológico. Otro factor psicológico o un factor psicológico, pues es el relacionado con experiencias que el sujeto tiene respecto a los alimentos. Puede haber experiencias positivas o experiencias negativas. Una de las más comunes experiencias negativas tiene que ver con el sabor de los alimentos o bien con conductas relacionadas con el alimento. Forzar a un niño pequeño a consumir un alimento que no le gusta crea una mala experiencia y percepción al respecto, y eso va a condicionar posteriormente cuando él sea incluso escolar, adolescente o adulto, a no volverlo a consumir, cuando dependa completamente de él seleccionarlo. Un aspecto social que condiciona este acto voluntario, pues tiene que ver con lo que yo observo al exterior. ¿Qué consumen los demás? ¿Qué consume mi familia? ¿Qué alimentos? ¿En qué tiempos los consume? Y yo, para poder o pretender entrar en ese círculo social, también adopto esas formas de alimentación. Si en mi familia todos los días se toman bebidas azucaradas en lugar de agua y siempre hay disponible bebida azucarada y todos solo toman bebidas azucaradas, todos los adultos, los niños aprenderán a consumirlas y elegirán siempre esa bebida para poder no solamente repetir patrones, sino también ser aceptado por su círculo social, primero familiar y después de amigos. Tiene el mismo sentido.
si unos amigos me invitan a tomar algo y todos piden café, yo voy a decidir, aunque posiblemente el café no sea mi elección, sino el té de primera, posiblemente tomar café también para poder entrar a esos círculos sociales, eh, y que sea yo completamente aceptado. La alimentación no podría concebirse sin el alimento. De acuerdo a la Real Academia Española, el alimento es cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. Nosotros lo consideramos una sustancia sólida o líquida, natural o procesada, que contiene nutrientes. Y además esos nutrientes son útiles para el ser humano. Muchas cosas pueden ser sustancias sólidas. El concreto es una sustancia sólida. Una llanta es una sustancia sólida. Muchas también pueden ser líquidas. El petróleo es una sustancia líquida. Sin embargo, para que una sustancia sea un alimento, perdón, tiene que tener una condición. Tiene que contener nutrientes. Esa es la condición. Esta sustancia sólida también puede tener la característica de ser natural. Nosotros en la imagen vemos diferentes alimentos naturales, tal cual los obtenemos de la naturaleza, por eso son naturales. La manzana se encuentra en esta imagen y es una sustancia sólida natural. El pan, que tenemos aquí también, es una sustancia sólida, pero no es natural. Es una sustancia procesada, porque no hay árboles de pan. Lo que hay es cereal de trigo y a partir del trigo se saca la harina. La harina se manipula y se procesa, se le colocan algunos otros elementos, productos, como manteca, como sal, como algunos azúcares. Se hornea y se construye, por lo tanto, un alimento mínimamente procesado, sí, pero procesado, que es el pan. Todos estos alimentos aquí en la imagen tienen la característica de contener nutrientes. Esos nutrientes tienen que ser útiles para el ser humano, para que ese alimento se considere adecuado para un ser humano. ¿Qué significa que sean útiles? Significa que al consumir el alimento, el ser humano puede digerir esa sustancia y a partir de ese proceso químico de digestión, obtener los nutrientes. Una vez que los obtiene, los absorbe. El pasto verde, por ejemplo, es un alimento, sí, porque contiene nutrientes. Sin embargo, yo como ser humano puedo consumirlo voluntariamente, sí. Sin embargo, jamás voy a poder realizar el proceso de la digestión necesario para obtener los nutrientes que están contenidos en ese alimento. A diferencia de un rumiante, por ejemplo, la vaca, que sí tiene todas las enzimas para poder hacer la digestión de ese alimento. Entonces, bueno, muchos pueden ser también alimentos. Sin embargo, para que sean alimentos adecuados para el organismo humano, tiene que el humano ser capaz de digerir ese alimento y a partir de eso obtener nutrientes. Uno de los conceptos más erróneamente usados es el de dieta. La Real Academia Española dice que la dieta es el régimen que se manda a observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber. El conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Nosotros en nutrición definimos a dieta como la cantidad de alimentos y bebidas que se consumen en el curso del día o 24 horas
y que generalmente forman parte de los tiempos de comida como desayuno, comida, cena y colación. Todo el listado de esos alimentos o preparaciones o platillos y bebidas solo que conforman la dieta. Eso quiere decir que los seres humanos siempre estamos a dieta. Solo usar el término aislado entonces no sería correcto. Diferentes sería si yo le pongo un adjetivo. Por ejemplo, dieta hipocalórica. Entonces, una dieta hipocalórica es un régimen que se manda a prescribir para ciertas condiciones y tendría menor cantidad de energía que la que el individuo requiere durante el día. Entonces, sí ya está el sujeto a una dieta de restricción de energía, pero solo usar dieta no es correcto. La nutrición, según la Real Academia Española, es la acción y el efecto de nutrir. Es un proceso que incluye la ingestión, digestión, absorción, transporte, utilización y metabolismo, almacenamiento o excreción de los nutrimentos que requiere el ser humano para realizar sus funciones y por lo tanto mantener la vida. A diferencia de la alimentación, la nutrición en la mayoría de los momentos es un proceso involuntario. El proceso voluntario de consumir alimentos, que es la alimentación, concluye en el momento que colocas el alimento en la cavidad oral. Yo ya seleccioné consumir un alimento, por ejemplo, una manzana, como se observa en esta imagen, ya lo seleccioné. Ya corté el alimento con mis incisivos, ya lo deposité en la cavidad oral. Y todas las reacciones que pasan a partir de ahí se les conoce como el inicio del proceso de la nutrición. Eso ya es ingestión. La ingestión involucra la masticación, involucra la mezcla de la saliva y de las enzimas que se encuentran en la saliva donde inicia la digestión, que hay enzimas digestivas en la saliva, y también involucra la deglución. Hasta la deglución pareciera un proceso todavía voluntario, relativamente voluntario. ¿Por qué? Porque la secreción de saliva y la secreción de enzimas por las glándulas salivales ya no es un proceso voluntario, eso es involuntario. Sin embargo, la masticación y la deglución, todavía yo puedo decidir si mastico o degluto o no lo hago. Una parte de la ingestión es voluntaria y la otra parte es involuntaria. Pero una vez que se completa el proceso de la ingestión, entonces esto se vuelve completamente involuntario. Es por lo que se dice que la nutrición es un proceso involuntario. Después de ingerir ese alimento, el siguiente punto del proceso es la digestión. Digestión significa transformación química de un compuesto que hablábamos que era una sustancia, que es una sustancia que tiene una macroestructura. Si usted piensa en una manzana, tiene una macroestructura, es grande, y yo tengo que, como organismo humano, enfrentar esa macroestructura y convertirla en moléculas pequeñas que sea capaz de absorber. Por ejemplo, si yo me como un alimento como la manzana, que es fuente sí de agua, de fibra, pero también de hidratos de carbono, que están organizados en una gran macromolécula que se llama almidón. Entonces yo de esa gran macromolécula tengo que extraer moléculas pequeñas y esa molécula pequeña se llama glucosa y ni siquiera es visible al ojo humano. El almidón es visible como estructura compacta al ojo humano, pero ya la glucosa, yo ya no puedo ver moléculas de glucosa. ¿Cómo se obtiene esa pequeña molécula de glucosa? A partir de reacciones químicas
que involucran la digestión. ¿Con qué finalidad la digestión? Para obtener estas pequeñas moléculas que después se van a absorber. Intestinalmente se absorben. Intestino delgado y grueso principalmente, con la finalidad de que una vez que se absorba este nutriente, se transporte por el sistema circulatorio y linfático. ¿Con qué finalidad se transporta? Para llegar a su destino. El destino de los nutrientes es entrar a las células, a cada una de nuestras células, ser utilizado ahí o metabolizado. Y una vez que concluye este proceso de utilización o metabolismo, tiene dos destinos el nutriente. Si el nutriente no se utilizó o metabolizó, entonces se va a transformar para almacenarlo, casi siempre en forma de tejido adiposo. Si no se almacena, entonces el producto resultante de su utilización o metabolismo se va a excretar. Tenemos varias rutas de excreción en el organismo humano. La más conocida es la formación de orina y la excreción de nutrientes desecho a partir de esta orina. En el riñón se filtran estos compuestos de desecho y se transforman en una sustancia líquida que nosotros almacenamos en la vejiga y después excretamos como orina. Pero no es la única vía de desecho o excreción. La vía biliar también es una vía de desecho o excreción, incluso pulmonar, en donde nos deshacemos del CO2. Una vez que nosotros excretamos, en ese momento concluye la parte del ciclo final del proceso de la nutrición, pero este proceso es continuo. Nunca concluye y para unas horas o unos minutos, no. En el momento que se está concluyendo un ciclo que es excreción, ya inició otro ciclo de digestión, absorción, transporte. Es continuo porque el proceso de la nutrición es necesario mantenerlo constante para que las células y por lo tanto tejidos, a su vez los órganos, a su vez los sistemas y todo el organismo humano realice sus funciones. Y con esto sea posible la vida. ¿Quiénes son los actores principales del proceso de la nutrición? Los nutrientes o nutrimentos. ¿Qué son los nutrientes o nutrimentos? Dice la Real Academia Española que son sustancias de los alimentos. ¿Qué tipo de sustancias? Pues son sustancias orgánicas o inorgánicas que tienen una función en el organismo. Hay muchas sustancias orgánicas en la naturaleza y muchas inorgánicas. Pero para que esa sustancia sea un nutriente o nutrimento, tiene que tener una condición, que tenga una función en el organismo, que alguna célula, que algún tejido, que en alguna parte del organismo humano se utilice. Hay muchas sustancias orgánicas, muchas. Por ejemplo, el petróleo. Hay muchas sustancias inorgánicas, como la plata, pero no necesariamente ambas son nutrimentos. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible que la plata y el hierro se encuentren ambas en la tabla periódica y uno sea nutriente y el otro no? Ah, muy bien, porque la plata sí es un átomo inorgánico, pero mm, no hasta este momento se le ha encontrado una función en el organismo humano. Como no tiene una función conocida, no se puede considerar un nutrimento. A diferencia del hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, el sodio, que son átomos que tienen una función en el organismo humano. Y por lo tanto,
son considerados nutrientes o nutrimentos. Estos nutrientes o nutrimentos son la unidad funcional mínima de las células. Los utiliza para realizar sus funciones metabólicas y nosotros los humanos los obtenemos a partir de los alimentos. Muy bien. Estos nutrimentos se pueden clasificar en dos: macronutrimentos, como los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Y por qué son macro? Porque se requieren en más de 100 miligramos al día. Yo, durante el día, como un adulto humano, debo consumirlos en más de esta cantidad de 100 miligramos. Y por lo tanto, yo esos nutrimentos los considero en la clasificación de macronutrimentos. Si yo requiero consumir al nutrimento en menos de 100 miligramos por día, entonces ese será un micronutrimento. Micro, pequeño, macro, grande. Pero no es por el tamaño de la molécula, es por la cantidad de la recomendación de ingesta diaria. Eso es lo que determina. Los nutrimentos también pueden ser nutrimentos energéticos y no energéticos. Solamente hay 3 nutrimentos energéticos y son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Y los nutrimentos que no son energéticos son el resto, todos los demás, todas las vitaminas y todos los minerales. Muchas gracias.